un privilegio que nos da ella y que nos damos todos. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, en aquel momento la consultábamos permanentemente, seguramente se va a acordar de Aire de Santa Fe. Ella es patóloga, pediatra. Marta es jefa de histopatología en el Hospital de Niños de Sheffield. Nació en Argentina, si no me equivoco, me corregí después. Marta nació en Trenquelauquen, hija de médicos. Se recibió en la Universidad Nacional de La Plata. Y lo más maravilloso es que es tan importante, tan interesante su trabajo, que recibió la distinción miembro del Orden del Imperio de la Reina Isabel II por sus investigaciones pediátricas. Es un verdadero honor, lo digo con todas las letras, y agradeciendo profundamente, Marta, tenerte otra vez. Te trato así, coloquialmente, porque te queremos y te reconocemos de aquel momento. Hola, ¿me ves? Acá estamos. Hola, no te veo. No Ahí sé está. si ustedes me ven, pero yo no los veo. Bueno, pero por lo menos te escuchamos. Nosotros tenemos a vos, ¿qué le decimos? ¿Que apriete algún botoncito? Pero lo bueno... Bueno, tengo todo blanco, todo completamente blanca la pantalla. Bueno, a No, ver... no sí, te preocupes. Ya te la vamos a colocar. Te ves bárbara, vemos todo detrás, todo donde trabajás, tu laboratorio. Te vemos con el peinado de aquella época. Estás casi igual, no cambiaste nada. Estás divina. Pasaron 5 años, sí, mirá vos. Estoy con un poco de resfrío, como en aquella época también, así que estoy tomando agüita. Bueno, muchas gracias por invitarme, sí, como no me voy a acordar de ustedes. Una de las radios que siempre me llamaba. Y bueno, creo que eso fue un poco el rol, ¿no? De comunicar y traer tranquilidad, informar durante la pandemia. Bueno, así que bueno. me meto rápido en algunas preguntas que me parecen importantes. Claros y oscuros, mirá qué pregunta, claros y oscuros del COVID en nuestras vidas. Esa aparición allá por finales del 19, principios del 20, claros y oscuros. Mirá qué pregunta, ¿Qué me pensás decir? Bueno, lo oscuro es, uno mirándolo retrospectivamente, qué mal preparados que estábamos como mundo, que estábamos como aún los gobiernos desarrollados, Estados Unidos, Europa. Ni hablar países de Latinoamérica o de Asia, y peor aún los de África. Qué mal preparados que estábamos para la pandemia. El mundo no esperaba que esto sucediera y no tenía un plan, porque el plan era del 2005, por lo tanto no era un plan adecuado. Pero además de eso, cuánta burocracia que tenía la Organización Mundial de la Salud, de reuniones, cuando el virus no hacía reuniones, el virus se pasaba de una persona a otra, se iba multiplicando viralmente, y para el momento en que deciden decretar la situación de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, la situación de pandemia, ya era muy tarde. Esto se podría haber evitado si se hubieran hecho las cosas bien. Después hubo un gran manejo político con muchos nacionalismos del tema de las vacunas. Hubo mucha desinformación, muchas fake news que todavía aún siguen, porque no solamente que siguen los negadores, uno de ellos es el ministro de la Salud de Estados Unidos, que ha puesto una pausa a que se ha invertido en investigaciones de infecciones. Y fíjate que las infecciones, porque se dedican al cáncer ahora. Y fíjate que, el cáncer muchas veces tiene que ver también con las infecciones. Así que en realidad muchos grises. Lo peor de todo es que si hay una pandemia el año que viene, no estamos mejor preparados. No estamos mejor preparados. Sí, fíjate, ya viene Alejandra para preguntarte. Yo te cuento que como periodistas, nosotros te escuchamos en esta respuesta y te contamos cómo es el periodismo. Tiraste no menos de 12 títulos para encabezar la nota. Mal preparados. Tengo muchas cosas. No, te lo respetamos. Aparte, estás allí haciendo un esfuerzo para estar con nosotros. Cuando vos quieras, paramos.
Mirá los títulos que tiraste, porque podríamos encabezar la nota, Ale, mal preparados. Se podía haber evitado mucha desinformación. El virus no hacía reuniones. Cuánta burocracia de la Organización Mundial. Tiró 7 títulos en una sola respuesta. Y los 7 son tan contundentes, no podríamos haberlo evitado. Podríamos haberlo evitado, ¿por qué? Podríamos haberlo evitado porque en realidad este virus comenzó a circular en el mes de noviembre, más o menos del 2019. China tuvo en gran parte de eso responsabilidad, porque ellos no informaron, no fueron transparentes y no dejaron inspeccionar. Y además la información que pasaron aún no se sabe si era verdad o no. Aún hoy no sabemos si fue verdad o no. Pero además de eso, la Organización Mundial de la Salud reconocen que ellos hicieron muchas reuniones burocráticamente para reuniones de comité, reuniones de comisiones, etcétera, etcétera, y de una manera muy burocrática. Y no había un plan. Entonces, por eso mismo se perdieron 7 semanas vitales. Pero, ¿qué es eso? ¿Desidia, incompetencia, incapacidad? ¿O es que se te ponían a tomar un café y como, total, acá se dice en Argentina, vos te acordás, calientan la silla y incompetencia? Yo lo tomo como incompetencia, porque no había un plan. Pero vos fíjate lo que yo te digo, si ahora hay una pandemia el año que viene, tampoco estamos mejor. Porque Estados Unidos, en vez de decir, bueno, tenemos que es el mayor inversor de la Organización Mundial, ¿no? Que invierte el 18% del presupuesto de la OMS, es de Estados Unidos, en un año le retiran los fondos, porque se va. Entonces, si se va de la Organización Mundial de la Salud, quiere decir que todo el dinero que necesita la organización para hacer la vigilancia epidemiológica, de dónde están los brotes zoonóticos que pueden originar una virtual pandemia, un brote epidémico, llamémoslo así antes de que sea pandemia, van a tener que ser restringidos. Eso va a surgir seguramente en un país pobre, país de Asia o de África, que no tienen el dinero como para identificar qué pasa. Y además de eso, el CDC de Estados Unidos, a que yo recurría muchísimo, o la FDA de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, se están achicando porque también dependen de fondos del Estado que nos está achicando, y el CDC, la información que brinda y que utiliza para los análisis, proviene de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que si surge otra pandemia, vamos a estar peor que lo que estábamos en el 2020. ¿Vale? Bueno, si viene otra pandemia vamos a estar peor. ¿Y hay probabilidades? ¿O la pandemia del COVID se dio por este error de China, por no haber informado, por no haber controlado? ¿Puede haber una situación similar en cualquier momento? Mira, por supuesto que sí. Las pandemias existen cada 100 años. Antes había sido la gripe española, que produjo entre 40 y 50 millones de muertos. Esta, y cuyo virus tardó unos 105 años en identificarse, 105 años más o menos. Entonces se lo identificó recién en 1995, recién en el 2005 se pudo identificar el genoma, o sea, 90 años. Mientras que esta pandemia, hubo 7 millones de muertos, más otros 16 millones que llama exceso de muertes, más, pero el genoma del virus se identificó en unas 7 semanas más o menos. Es decir que se logró otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Las pandemias que habían, como la de la cólera, la plaga, la gripe española, en ese momento no había manera de combatirlos. Entonces sí o sí surgían. Esta pandemia surgió de la manera que surgieron las otras, por un virus de un animal que pasa a otro animal mamífero y que luego pasó en este caso al ser humano, adaptándose a una nueva especie que es la del ser humano, y del ser humano se hizo de contagio interhumano. O sea, eso pasó espontáneamente, y sin embargo, el mundo podría haber hecho que el brote epidémico quedara en tal, y sin embargo no fuimos lo suficientemente astutos, no actuamos lo suficientemente rápido y con un plan adecuado como para decir, bueno, paramos esto. La próxima vez vamos a estar en situación de pararlo, por supuesto, pero para eso necesitas invertir en los lugares en donde vos pensás que puede haber
brotes zoonóticos epidémicos, que yo te digo lo que más probable que sea en el sudeste asiático o en África. Necesitas laboratorios, necesitas hacer investigación constante. ¿Y qué pasó? El ejemplo es el Mpox. ¿Qué pasó con el Mpox? El Mpox surgió el brote en el Congo, ese brote se pudo parar. ¿Por qué se pudo parar? Porque la Organización Mundial de la Salud rápidamente identificó los casos, identificó a los pasajeros que habían ido a muchos países, entre esos Argentina, se vacunaron, se aislaron, etc. Eso fue un ejemplo de cómo la OMS pudo aprender y hacer que un brote epidémico no pasara a mayores. El Mpox se podría haber convertido en otra epidemia de VIH y no pasó. No pasó aún porque sigue habiendo casos de Mpox. Ahora, cuando haya otro brote, el riesgo que tenemos ahora en puertas es el de la gripe aviaria. La gripe aviaria que en Estados Unidos justamente tiene muchos casos y que ya está en el ganado. Ya pasó de las aves al ganado. Y en el ganado, sobre todo en lugares como Texas y demás, ya ha habido algún fallecido humano contagiado por el ganado. El tema es qué pasa si eso se hace interhumano. Bueno, pero si no tenés la inversión como para poder hacer la detección a una etapa inicial, cuando esté diseminado, ya va a haber sido tarde. Bueno, qué tema, ¿eh? Quiero ir a una palabra que fue muy escuchada en aquel momento, y vos, me acuerdo que en una nota que te hicimos, fuiste clarísima, me dijiste, lo que estás contando sobre, y ahora la digo la palabra, inmunidad de rebaño, está muy bueno en la teoría. ¿Qué pasó con aquella inmunidad de rebaño? Bueno, la inmunidad de rebaño estaba muy bien en la teoría, sigo sosteniendo lo mismo, porque ¿qué pasa? Dura muy poco. Entonces uno se contagia de COVID. Yo tuve COVID unas 2 o 3 veces, ahora esta vez no, porque me sigo haciendo los test, porque sigue habiendo COVID. Tuve COVID 2 o 3 veces y estoy vacunada con todos los refuerzos necesarios, o sea, ahora son 1 por año. Y sin embargo tengo COVID, ¿por qué? Porque la inmunidad te dura unos 8 o 9 meses. Quiere decir que eso de que, bueno, nos vamos a contagiar todos y nos vamos a hacer inmunes, no es verdad, porque la inmunidad no es para siempre. La inmunidad que genera el COVID dura unos 8 o 9 meses. ¿Y hay que vacunarse hay que vacunarse sí o sí, una dosis por lo menos por año? Bueno, eso depende de quién. Si es una persona joven, no. Si es una persona mayor de 60 años, o un trabajador de la salud, o una persona con situaciones de riesgo, bueno, es recomendable, como es recomendable vacunarse para la gripe. O sea, la recomendación ahora es, vas y te das las 2 vacunas, la de la gripe y la del COVID, que es al principio del otoño, ¿no? Sí, así que esa es la recomendación, porque el COVID sigue matando pacientes, ¿no? Miles por año, ya no son millones, pero sí unos miles. ¿Y de qué se mueren? Se mueren en general o hacen una trombosis, o hacen un accidente cerebrovascular, o a veces hacen un infarto. Es decir, que también aumentó la incidencia de diabetes, aumentó la incidencia de enfermedades autoinmunes. Es decir, que pescarse el COVID no es solamente, no te vas a morir necesariamente de una insuficiencia respiratoria, ¿no? También está el COVID prolongado, que genera hay 400 millones de personas que tienen COVID prolongado en el mundo. Claro, esa cantidad enorme. Las consecuencias posteriores, así, Ale, también quedaron, es verdad, se percibe que hay problemas puntualmente pulmonares, ¿ha dejado secuelas en mucha gente? Sí, sí, sí. Es decir, esto lo podemos corroborar, lo podemos confirmar. 400 millones de personas. ¿Cuánto? Tienen eso, que son los 400 millones de personas en el mundo. Quiere decir que son personas que han tenido el COVID y tienen o problemas respiratorios, o tos, o personas que han desarrollado diabetes, o hipotiroidismo, o que tienen lo más, acentuado es la fibromialgia crónica, personas que están muy cansadas, o personas que dicen tienen una niebla cerebral, que no están completamente distraídos, no pueden concentrarse, y eso afecta el aprendizaje y afecta el trabajo. Entonces ha habido que hacer reinserción laboral en personas que tienen estos síntomas. Ha habido personas que han desarrollado Alzheimer, que han desarrollado enfermedades desmielinizantes, y que tiene que ver con la combinación entre el virus
la genética del ser humano, del paciente, y la disregulación inmune que han creado al generar una infección, que no necesariamente era sintomática, a veces era asintomática. Así que sí, muchas consecuencias, y además consecuencias de salud mental también han quedado. Así que, bueno, y además lo increíble es que el COVID llegó para quedarse. O sea, el virus del COVID se incorporó a los virus de las infecciones respiratorias. Quiere decir, cuando llega para quedarse, estamos hablando como que es como la gripe, que todos los años va mutando. Exactamente, de eso ya se sabe hace bastantes años, que el virus del COVID, el patrón de mutaciones que tiene, va a hacer que cada 2 años hay que modificar la vacuna, como es la vacuna de la gripe. Marta, y también fue, retrotrayendo la situación a lo que fue hace 5 años, un desafío enorme para la ciencia poder contar con una vacuna en tan poco tiempo, ¿no? Sí, en 10 meses se logró, y esto es lo bueno, ¿no? En 10 meses se logró una vacuna de ARN mensajero, porque la vacuna de Sinopharm o la vacuna de Sputnik o la de AstraZeneca eran tecnología vieja. Pero la tecnología del ARN mensajero se logró en 10 meses, con una inversión que, si no hubiera sido época de COVID, la inversión económica y la inversión tecnológica hubiera tardado 15 años. 15 años. Se hizo en si hay una pandemia, claro. En 10 meses. Si hay una pandemia, ahora se puede hacer el diseño de la nueva vacuna en 6 semanas. Y bueno, y de ahí, en 6 semanas, de ahí es la utilización de esta metodología para lo que inicialmente había sido planteado, que es para tecnología de ARN mensajero para curar el cáncer, o sea, como terapia para el cáncer. Claro. Y con respecto al aislamiento obligatorio, ¿cómo lo ha visto esto en los distintos países y el contacto que ha tenido también con Argentina, viéndolo ya con el diario del lunes también, ¿no? Bueno, Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando había una señora que estaba tomando sol y un helicóptero de la policía, ¿no? O un remero en el río, y la policía persiguiéndolo, el hombre estaba solo en un bote en el río. Acá no se hizo eso. Acá la gente podía salir a caminar, podía ir al supermercado, se estimulaba que hicieran ejercicio. Los chicos no perdieron tanto la escuela porque del momento 1 hubo clases a distancia. Las escuelas se mantuvieron abiertas para aquel personal que necesitaba, como los médicos, las enfermeras, personal de bomberos, etcétera, gente que trabajaba en los supermercados, o sea, se mantuvieron abiertas. Es decir, y yo sé que países como Nueva Zelanda o Corea del Sur lo hicieron muy bien, y otros países que, bueno, pero eso es de nuevo, es la improvisación. Y además una cosa que se invirtió mucho en lavar todo con alcohol y con lavandina, y lavarnos las manos, y la gente volvía de la calle y como locos lavaba todas las cosas de la bolsa del supermercado, cuando en realidad la posibilidad de transmitir el virus por contacto era de 1 en 10.000. 1 en 10.000. Mientras la posibilidad de transmitirlo por el ambiente, del aire que uno respira en el mismo cuarto, es mucho más alto. Así que, bueno, en eso fue también un error, pero nuevamente es la falta de preparación. Uno tiene que estar preparado, si no, improvisás. Y bueno, de alguna manera, mirándolo para atrás, fue lo que pasó. ¿Cuál fue el principal aprendizaje que nos dejó esta pandemia? Bueno, creo que el principal aprendizaje fue algo que lamentablemente lo sabemos en la teoría, pero estamos demostrando que no lo aplicamos. Y no digo estamos nosotros, los seres comunes, sino los políticos. Lo más importante es que tiene que haber una organización intergubernamental que tenga un plan que pueda detectar una situación de emergencia sanitaria y que pueda tener un plan de qué hacer. Ese plan de emergencia sanitaria puede ser una contaminación de agua, puede ser una contaminación atmosférica, puede ser una eventual pandemia. Pero necesitamos que eso sea intergubernamental. Tiene que ser los distintos gobiernos los que lo hacen, lo planifican, lo llevan adelante y tienen un plan. ¿Por qué?
porque con los transportes que tenemos de un lado a otro y de un país a otro, todo se transmite rápidamente. Vivimos en un mundo que tiene fronteras para nosotros, pero no para las bacterias y los virus. Entonces, eso es lo que demostramos que es importantísimo tenerlo, y que haya una estandarización de la respuesta, que todos tengan el mismo plan y se lleve adelante. Bueno, eso lo aprendimos. Ahora, ¿se va a hacer eso? No. Si la Organización Mundial de la Salud se está desmembrando. Así que realmente lo que aprendimos es en teoría. En la práctica estamos peor que antes. La última. ¿La política, hubo algún rédito político que algunos gobiernos sacaron de esta pandemia? Por supuesto, por supuesto. No quiero recordar el nivel de aceptación que tenía el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, ¿no es cierto? Porque él mantenía a todos los argentinos separados y los estaba cuidando. O sea que sí, se sacó mucho rédito político. En ese momento hubiera sido mejor una mixtura como la que estabas planteando recién, que se hizo así en Inglaterra, es decir, tratar de promover hechos saludables y no encerrar a la gente. Sí, sí, pero para eso hay que tener conocimiento. Que eso faltó acá en Argentina. Bueno, no quiero decirlo, pero creo que de alguna manera sí, tiene que ver con la inexperiencia, con el no estar preparados. Y además Argentina ahora se va de la OMS también. O sea que si se da una situación similar, bueno, vamos a estar peor que antes. Marta, te agradecemos, pero enormemente te queremos, te valoramos, sabemos cómo nos dejás a nivel mundial con tus trabajos, con tu experiencia, y saber que naciste de una universidad pública, que es muy importante. Por supuesto, sí. Me voy a la universidad, estudié en la Universidad de La Plata. Te quiero decir, mi Instagram es @drmartacohen, @drmartacohen, y esta semana que viene voy a estar en Microsoft, en Estados Unidos, dando una conferencia. Así que, sí, es la tercera vez que voy. Así que bueno, desde allá voy a hacer alguna transmisión de los campus del pero podemos saber el horario de la transmisión, así la tomamos. Es decir, nos fijamos en tu Instagram y ahí vas a dar noticias sobre esto. Voy a hacer un resumen porque no creo que lo haga en vivo. Además va a ser en inglés. Bueno. Pero sí, voy a hacer a presentar un tema muy interesante. Me voy con una palabra simple: congratulations. Bueno, muchas gracias. Amazing, fantastic, marvelous, todas las palabras. No las puedo ver. Veo la pantalla blanca, pero bueno. Pero somos los mismos que hablábamos con vos varias veces en el 20, varias veces en el 21, y nos traías una tranquilidad de saber que estábamos hablando con alguien que nos hacía entender la realidad que vivíamos. Gracias, Marta Cohen. Gracias, doctora. Chau. Gracias. Un besote Chau. grande. Bueno, chau. Un gran lujo. Sí. Un gran lujo. Nos dimos un gran lujo. Qué mujer maravillosamente cálida. Y qué buen desarrollo que hizo en pocos minutos de estos 5 años, ¿no? De todo lo que no aprendimos y con un panorama muy incierto que también planteó a lo largo de este recorrido que trató de hacer de lo que hemos vivido en pandemia, lo que los gobiernos debieron hacer, que no hicieron, y las deudas pendientes de cara a una posible nueva pandemia. Cerramos, vamos rápido.